Hola, bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña Orlan Castro, mi amigo el Nieto, también conocido por las redes sociales, un experto en geopolítica que nos viene a poner al día de lo que está sucediendo en Irán, un poquito sobre Venezuela y un poquito sobre Cuba y lo que podemos esperar en las próximas semanas. Aprovecho para anunciar que el pastor Otoniel Font y la pastora Omaira Font los invitan al evento de Viernes Santo, viernes 3 de abril a las 9:30 de la mañana en el Coca-Cola Music Hall. El Viernes Santo nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra la tiene Dios. Viernes 3 de abril, Viernes Santo, 9:30 de la mañana, Coca-Cola Music Hall. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente, Beto. Agradecido. Muchas cosas pasando. Bastante. Bastante en el mundo de la geopolítica. Yo creo que me da la impresión que Donald Trump prefiere jugar el mundo foráneo, geopolítica, que el doméstico, donde hay más restricciones, donde tiene que pasar otros procesos. Y en el geopolítico puede ser un poco más agresivo. Y el geopolítico también es su macero, que es un poco más parecido a su estilo de usar la fuerza y la presión para conseguir lo que quiere. Y eso lo demostró, obviamente lo vimos en Venezuela a comienzos del año y también lo vimos en la operación Epic Fury, que fue toda esta operación contra Irán. Yo hablé un poco cuando se dio la operación inicialmente, como que dando un poco de luz sobre qué es el régimen iraní, porque desde una perspectiva para mí moral, el mundo es mejor cuando ese régimen, si es posible que se debilite, y lo hablaremos ahora, se ha debilitado, pero no actualizado con las cosas que están sucediendo. Y quisiera tener una conversación que nos ponga al día con las cosas tácticas, operacionales, decisiones recientes y lo próximo que viene por ahí sobre este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Seguro que sí. ¿Qué está pasando? Sé que el estrecho de Hormuz es uno de los puntos de contención. Está cerrado ahí, por ahí es donde pasa la mayoría del petróleo que sale del Golfo, tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. El petróleo y el gas natural. Alrededor del 20% del petróleo mundial pasa por ahí y entiendo que con cerca de un 30% del gas natural licuado también. Porque ahí está Qatar, que es el segundo mayor productor de gas natural licuado. Y técnicamente, digamos que está cerrado, pero no está cerrado. Porque hay barcos, como quiera, independientemente de toda la situación, hay barcos que sí están navegando, están transitando el estrecho, específicamente, mayormente los barcos de lo que se le conoce la flota fantasma, que son los barcos mediante los cuales, los petróleos mediante los cuales Irán mayormente ha podido venderle petróleo, mayormente a China, pero también a la India. Evadiendo pues todas las sanciones que tienen desde hace años. Desde el comienzo de la guerra, todos los días, Irán mueve alrededor de 1 millón de barriles diarios. Vende, o sea que ellos nunca han dejado, desde que comenzó la guerra, ellos nunca han dejado de vender petróleo. Pero son solamente barcos de ellos que pueden estar pasando por ahí. Exactamente, y si hubieran barcos que fueran de bandera china, probablemente pasarían, pero los chinos prefieren no mover sus propios barcos, sino que simplemente a través de estos barcos fantasmas, pues ellos pueden comprar su petróleo. Y de los otros países del Golfo. Tienen que salir por ahí, ¿no? Obligatoriamente, sí. Y no están pudiendo salir ahora mismo. No, realmente. Porque el problema es que el problema principal viene porque técnicamente Irán lo que hace es que simplemente con la amenaza de lo que puede pasar, ya sea mayormente con drones, ya no tanto con misiles, pero con drones, con esa amenaza de ese daño, pues simplemente las aseguradoras decidieron que no iban a asegurar hasta que no se estabilice, hasta que la cosa no se normalice, ellos no van a asegurar los barcos y por lo tanto, pues nadie por lo general va a pasar por ahí en ese sentido. No solamente los afecta a ellos, también afecta a los países del Golfo, porque, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, todos esos países, la mayoría de sus alimentos los reciben a través de barcos que llegan allí, porque estamos hablando de áreas desérticas donde se exporta ellos exportan cerca del 90% de sus alimentos, la mayoría de esos países de las monarquías del Golfo Pérsico, por lo tanto ellos también se ven afectados. O
sea, que los suministros, ya sea de energía, bueno, energía no, porque la hacen local, pero de otro tipo de suministros entran por el estrecho de Hormuz. O sea, que el estrecho está siendo un punto de contención fuerte y está afectando directamente a los aliados de Estados Unidos. Sí, realmente sí. Esa es la razón principal por la que el precio de la gasolina aumentó de un día para otro. Igual no se habla tanto, pero en el precio del gas licuado también. Y ese es el principal problema, porque independientemente de que Estados Unidos y digamos que este lado del Atlántico, Latinoamérica, no dependa del petróleo o del gas que viene de allá, pero se afecta igual, porque de nuevo, China le compra mucho a ellos. La realidad es que si China no le comprara a Irán o a los países del Golfo, y Asia no le compra a ellos, pues va a tener que entrar a los mercados a comprarle a otros países y va a haber mayor oferta y menos demanda. Por lo tanto, sí. No, mayor demanda y menos oferta. Exactamente, exacto. Al final la oferta global se afecta, y además de que nosotros importamos muchos productos chinos. Si el costo de allá de producir se pone más caro, pues los productos van a reflejar ese aumento en precios. O sea, que esto obviamente disloca la economía mundial si continúa. Y mayor precio de la gasolina y del diésel, pues provoca un efecto cascada para que dispara la inflación. 100%. La captura del estrecho, la cerrada del estrecho, es una de las movidas principales que tiene el régimen para defenderse. Para provocar acciones. Yo diría que si no es la principal, debe ser Top 3. Top 3. Sí, porque la realidad es que en este caso, el régimen de Irán, o sea, la República Islámica de Irán, en ningún momento ellos han considerado que ellos consideran que ellos pueden pelear de tú a tú. No con Estados Unidos, ni siquiera con Israel como tal. Ellos están conscientes de eso. La República Islámica de Irán siempre se ha caracterizado porque ellos han desarrollado un estilo de guerra asimétrica en toda la región a través de los diferentes proxies, los diferentes grupos. Pero en este caso, ellos lo que están estableciendo es una estrategia en la que ellos entienden que mientras más ellos resistan y mientras más ellos logren que esta guerra se extienda y que les salga cada vez más caro, no solamente a Estados Unidos y a Israel, pero no solamente más caro en el sentido económico. de que económico, político también. Político, pero también económico en el sentido de que cuando, esto yo creo que lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, Irán depende mucho de los misiles y de los drones. Ahora mayormente de los drones. Los drones Shahed o Shahed, que son los que ellos preparan, ese dron tiene un costo de manufactura entre $25,000 y $30,000. No crea un daño tan y tan grande, pero crea daño, dependiendo de donde tú lo apuntes. Pero el problema es que para tú interceptar esos drones, tanto Estados Unidos como Israel también en su territorio, pues utilizan interceptores, misiles, interceptores que muchos de ellos, dependiendo del precio, pueden fluctuar entre los $100,000, $200,000, $300,000. Hay otras formas de poder bregar con estos drones, que es a través de guerra electrónica, pero no necesariamente siempre funciona. O sea que el costo de poder interceptar todos ellos, y no solamente interceptarlos, que llega un punto en el que se te agotan. El año pasado, en la guerra de los 12 días de Israel, varios analistas estiman que Israel agotó cerca del 50% de sus reservas de interceptores. Okay. ¿Qué sucede? Que esta cifra lo dijo en un momento dado Marco Rubio en una conferencia de prensa. Nada más hablando de los misiles, ni siquiera hablando de los drones. Irán tiene la capacidad de preparar alrededor de producir alrededor de 100 misiles por mes. Pero los interceptores, la realidad es que la fábrica de Estados Unidos normalmente tiene la capacidad de producir 9 y lo habían logrado poder extender metiéndole Lockheed Martin y las otras compañías alrededor de 20 a 25 por mes. Por lo tanto, eso es en total. De ahí le tienes que vender a Israel y de ahí también se tiene que reponer el stock de Estados Unidos, que se ha utilizado para proteger sus bases y también para proteger a sus aliados en la región. Entonces, con eso es que está contando. O sea, estamos hablando de que originalmente
Irán se estimaba que tenía un inventario entre 2.000 y 3.000 misiles. Probablemente ahora mismo no tengan la mayoría, no tengan ni la mitad de eso. Al comienzo ya gastaron. No solamente gastado. Al comienzo. Exacto. No solamente gastado, sino que los ataques específicos en esta guerra, por ejemplo, la mayoría de los ataques de Estados Unidos, en los cuales han utilizado los bombarderos B-1, los B-2 y hasta los B-52, han sido para atacar los lugares donde lo que le llaman las ciudades subterráneas, que dentro de todo el área de Irán ellos han construido a través de los años, dentro de montañas, bases que son almacenes de misiles y de drones subterráneos. Y ahí mismo, y los lanzadores de los mismos misiles están ubicados de esa manera. No quedan abiertamente, precisamente para protegerlos en caso de un ataque como este. Pero aún así habían sido identificados y para eso es que han estado utilizando los viajes que han estado, las misiones que han estado llevando los B-2 y los B-1. Ha sido básicamente eso, es para destruir esos sites de misiles. No tanto sites nucleares, sino sites de misiles balísticos para mermar ese inventario. Y se entiende, se cree que ha hecho un efecto, o sea, de los 2.000, 3.000 que podían tener en un momento dado, se cree que al comienzo de la guerra, luego de los primeros ataques, Irán ya tenía menos de la mitad. Ok, so que su stock se está haciendo... Es lo que se sospecha. Está reducido. Es lo que se sospecha, porque hay otros analistas que te pueden decir que en su momento, en los primeros días de la guerra, decían que era que Irán estaba utilizando los misiles más viejos, porque los misiles que estaba utilizando son los que tenían combustible líquido, que son más viejos, y que se sabía que ellos tenían misiles que utilizan combustible sólido, que son más modernos, y no los habían utilizado. Y algunos pensaban que lo que estaban haciendo Irán era que utilizando los misiles viejos y los drones para poco a poco ir agotando las defensas de los países del Golfo y sobre también de Israel, para luego, cuando bajen los stocks y agoten las defensas, pues entonces utilizar los misiles viejos. ¿Qué pasa? Que eso fue la primera semana, ya estamos en la tercera semana y lo que hemos visto día por día es que el número una reducción sustancial en el número de ataques con misiles. Con los drones también ha habido una reducción, pero han mantenido cierto nivel. Pero los drones son mucho más baratos. Entonces, su capacidad de resistir, que depende mucho de de esas armas, los drones y los misiles, que puede que esté siendo reducida en el stock por la utilización y también por los ataques de Estados Unidos. Uh-huh. Al final del día, o sea, las cartas que tiene Irán para jugar, para seguir comprando tiempo y forzar negociaciones que le permitan espacio, el estrecho de Hormuz es como el Joker. Ese es tu poker aces. Sí, porque va a llegar ellos están... Lo más claro que lo más importante no solamente que tú no puedas mover el petróleo. Es que, por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, ¿qué pasa? El mismo Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita no ha tenido que entrar en eso porque ellos tienen otras salidas al mar a través del Mar Rojo. Pero todos estos demás países que te mencioné, que la única salida es a través del Golfo Pérsico y tienen que pasar obligatoriamente por el estrecho de Hormuz, ellos tienen un problema. Al tú no poder sacar esos barcos, pues el petróleo que tú estás extrayendo, primero empezaron bajando la producción, reduciendo la producción de sus pozos. Pero llega un momento en el que tú no puedes seguir reduciendo, entonces estás almacenando el petróleo que no puedes sacar. Ya los niveles de los tanques que ellos tienen para almacenamiento ya están... el país que más espacio tenía para almacenar es Arabia Saudita y ha podido sacar parte de eso, pero los países más pequeños tienen unos stocks mucho más pequeños para poder almacenar. ¿Qué pasa? Que va a llegar un punto en el que si no abres el estrecho de Hormuz, ellos no pueden sacar ese petróleo, van a tener que cerrar los pozos. Y ese sí es un problema porque los pozos petroleros no es algo que tú puedes cerrar y al otro día lo abres. Una vez tú cierras, hay algunos pozos que te puede pasar un yacimiento petrolero que lo cerraste y no vuelves perdiste esa oportunidad. Hay otros que una vez lo cierras, pueden pasar meses para volver a la misma producción. Eso es el ejemplo más claro. Es lo que varias de las compañías petroleras hablaron en el caso de Venezuela, que tenían esa situación que jamás ni nunca iba a volver a la producción que tenían antes de las sanciones o para el 2012, 2013 por ahí, a menos que pasaran 2 o 3 años. Porque sucede que eso también, y ese es el temor, y ese es uno de los principales temores y una de las cosas por las cuales la mayoría de las monarquías del Golfo han estado presionando a Washington en ese sentido, de que
para Hay que poder resolver esto. ¿Cuánto tiempo queda para eso? Todo depende de quién te le preguntes. Hace como una semana atrás decían que les quedaban 2 semanas, pero hablaban que eran 2 semanas en el mejor de los casos en los mayores inventarios que eran los de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no tiene tanta necesidad de almacenar porque puede ser exacto. Y tiene un gasoducto que lleva el petróleo a través a la costa del Mar Rojo. Por lo tanto, no tiene ese problema. Pero los demás, además de que son territorios pequeños, países pequeños, por lo tanto tampoco tienen el extenso territorio que tiene Arabia Saudita para desarrollar, para establecer tanques petroleros. Pues todos estos países, el mismo Bahrein es una islita, pues no tienen tanto ese espacio. Entonces ya están llegando al punto en que sus reservas se están agotando. Entonces no tienes que hacerlo, si tú no puedes sacar el petróleo, por más que tú hayas bajado la producción, va a llegar un momento que ya están en la producción al mínimo, pero va a llegar un momento en el que se te va a llenar todo. Ok, ¿y qué está haciendo Washington para resolver lo del estrecho? O sea, ¿cuáles son las movidas? Depende de qué día preguntes, porque por ejemplo, hace 2 días atrás, Trump explicó que estaba pidiéndole la ayuda a los socios de la OTAN para poder desbloquear el estrecho. ¿Y qué pueden hacer los socios de la OTAN para desbloquear el estrecho? Es que tendrían que enviar barcos para hacer una pelea naval allí. Exactamente. Y la realidad es que aunque tú trataras de lo que se había propuesto originalmente, que era que salieran los barcos escoltados, la realidad es que tú lo puedes escoltar. Más allá del costo que te sale que escoltarlo, la realidad es que como estamos bregando con drones, te puede llegar de momento, te pueden saturar con varios drones y se te puede colar uno. Con uno que se te cuele suficiente y le dé uno de los barcos de los petroleros, explota todo. Irán sabe también, sospecho, que el apetito del estadounidense para enviar tropas o meterse full es básicamente cero. Y que ellos solo tienen que empezar a seguir comprando este tipo de tiempo para poder negociar bien. ¿Verdad? Eso es lo que está en la mente. Porque ellos saben, Estados Unidos no se va a meter aquí. Digo, eso es lo que me imagino que están apostando. O sea, ellos estarían dispuestos a dispararle un barco americano petrolero. En realidad no hay barcos petroleros americanos. No hay. No, son mayormente internacionales. A los del país del Golfo le zumban. Exacto. Sin problema. Exacto. Y porque saben que Estados Unidos no va a hacer más no va a hacer nada. Digo, me zumbarán y matarán ellos están próximo ayatolá, pero Estados Unidos tiene exacto presencia en el área, pero la realidad es que es algo que no es tan fácil de poder evitar. Déjame preguntártelo de otra manera. Sospechaba, o se escucha que el presidente Trump pensaba que Irán iba a foldear rápido. Que con tú destruirle estas cosas y demostrar que estabas dispuesto y matarle a los líderes y hacer todo lo que se hizo, que ellos iban a foldear y iban a llegar a la mesa y se iba a forzar las negociaciones y llegar al objetivo y rápido y para afuera. Irán no. Irán ha contraatacado, ha resistido, le han matado. ¿Cuántos ayatolás cuántos líderes supremos nombran a uno y se lo matan? Llegan por el tercero. Lo que sucede es que, por ejemplo, salió un reportaje hace como una semana atrás o unos días atrás del Wall Street Journal, que establece que cuando le fueron a llevar, cuando fue el jefe de Estado Mayor Conjunto y otros generales a donde Trump a presentarle los diferentes planes y los diferentes escenarios, ellos le explicaron que lo que era básicamente que había un 99% de probabilidad de que si atacaban a Irán, Irán iba a bloquear el estrecho de Hormuz. Eso no es algo que fuera desconocido para todos. Dice, según lo que dice el Wall Street Journal, es que sí se lo explicaron a Trump, pero que Trump entendía que si el ataque con un ataque quirúrgico como el que habían realizado, si tú descabezabas, eliminabas al líder supremo y descabezabas a la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica, como pasó, ellos se iban a rendir. Y le advirtieron que no necesariamente, porque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos les dijo que no. O sea, realmente la inteligencia de Estados Unidos piensa que a base de bombardeo, y es la realidad, a base de bombardeos tú no haces un cambio de régimen. Eso nunca ha pasado. O sea, para tú lograr un cambio efectivo, con todas las consecuencias que puede tener, tiene que haber presencia, ya sea una revolución interna, ya sea un golpe de Estado, ya sea como pasó en Libia, que pues no es el mejor ejemplo porque fue un caos, pero en Libia lo que hubo fue una campaña aérea de la OTAN
pero adentro había una revolución dentro del país que fue la que derrocó a Gaddafi y terminó ejecutándolo, lo lincharon. Que el discurso inicial del presidente para mí lo presentó de esa manera. Dijo, mi objetivo no es que ustedes tengan la libertad y la democracia, pero yo necesito que esta gente no tenga el poder nuclear, necesito que no desarrollen su programa de misiles, ¿cómo se llaman? Balísticos de larga distancia, y necesito que dejen de estar exportando el terrorismo en la región con sus proxies. Ok, yo los voy a debilitar al punto que va a haber espacio para que ustedes hagan lo que ustedes necesiten hacer. Y para que salgan, exacto, y los exhortó a que salieran a... Así fue que yo lo leí también. Exactamente. El problema es que no es tan fácil. Eso dentro de Irán, eso no es tan fácil. Pero para esos objetivos, volvamos al objetivo, más allá de la gente iraní, que yo quisiera que sí, ¿verdad?, tengan las libertades individuales que nosotros gozamos acá en Occidente. Pero más allá de eso, los objetivos eran destruir el programa nuclear o asegurarse que no va a haber desarrollo del programa nuclear, los misiles, y que dejen de financiar a los proxies. Todos esos puntos eran lo que se estaban negociando, lo que se estaba en las negociaciones antes de que hubiera el ataque. Exactamente. Incluso... Eso se ha adelantado. Con este ataque, esas conversaciones están más cerca de lo que Estados Unidos e Israel y Europa quisieran que pasara. No, ahora mismo no. Está igual. Ahora y ahora mismo, o sea, al eliminar, luego de que se eliminara al líder supremo y a la cúpula de la Guardia Revolucionaria, ahora realmente quienes están ahora mismo a cargo del régimen, yo puedo decir que, y muchos analistas piensan que es peor, o sea, son personas, son sujetos mucho más radicales y sí, la palabra es radical, que lo que había antes, menos abiertos a la negociación. O sea, tú tienes que estar en una posición más complicada ahora. Sí. Si fuéramos a hablar del líder supremo nuevo, que yo no quiero hablar de él porque yo entiendo realmente que él fue solamente nombrado por la Guardia Revolucionaria Islámica para tenerlo ahí, para tener una figura, pero que quien realmente está tomando las decisiones son los líderes de la Guardia Revolucionaria. Pero técnicamente, aun si él estuviera en buenas condiciones, porque se entiende que él está bastante grave de salud, fue afectado bastante por los bombardeos. Es una persona que ya a estas alturas perdió a su padre, a su madre, a su esposa y se cree que también a su hijo. O sea, no tiene nada que perder. Es un fanático religioso. Que esa es la diferencia. O sea, Irán no es Venezuela. Sí, no, es distinto, sí. Y realmente en cuanto... Digo, tampoco es Irak. No. O sea, que Irán es algo particular. Sí, pero incluso Irak responde más a lo que pueda pasar en Irán. Sí, pero que no es Irak de Saddam. No, o sea, tampoco. Es una historia distinta, muy una cultura distinta. Exactamente. Es un país mucho más grande, son 90 millones de personas. No es un bloque monolítico étnico, sino que hay varias etnias, pero el 60% de ellos son persas. Hay varias regiones, están los kurdos, están los azeríes, pero no es algo tan y tan fácil como se pudiera pensar de que simplemente porque alegadamente descabezamos al régimen, todo va a caer. Porque el régimen estaba preparado precisamente para esto. Y se dice que luego del año pasado, de la guerra de los 12 días, el ayatollah, el líder supremo, él estableció y él mandó a que se implementara un plan de sucesión para todos esos puestos que fueron eliminados, que era un plan de sucesión de que si moría el líder la cabeza de la inteligencia, por ponerlo así, de la Guardia Revolucionaria Islámica, habían 4 personas detrás que venían. Si mataban al segundo, ya estaba el tercero. Todos estaban todos seleccionados, e incluso con instrucciones de cómo obrar. En los primeros días de la guerra, hubo un video en el cual el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se disculpó porque hubo un ataque a una de las instalaciones petroleras de Omán. ¿Por qué se disculpó? Porque Omán, dentro del Golfo Pérsico, muchos le llamaban la Suiza del Golfo Pérsico, porque tenía la característica, más allá de que era neutral, a través de ellos que se negociaban todos estos tipos de acuerdos, y estaba establecido precisamente que ellos no tienen bases americanas, ellos tratan de establecer como que esta neutralidad y ser a través de quien se pueda negociar. Y él explicó que la realidad es que habían grupos de la Guardia Revolucionaria Islámica que tenían instrucciones desde antes
de la guerra, de cómo tienen que actuar si hubiera un ataque. Entonces, pues ellos básicamente estaba diciendo, estaban por la libre. Estaban por la libre. Ok, entonces el fin de semana el presidente Trump anuncia que hubo unos ataques estratégicos a una isla que se llama la isla de Kar. ¿Verdad? Y que cuando uno pues, evalúa la isla de Kar, que es un punto bien importante también para Irán, porque el 90% del petróleo... Del petróleo que ellos exportan sale por ahí. Sale por ahí. Y yo estaba viendo que ellos tienen distintas regiones en Irán donde se produce el petróleo, pero hay como unos gasoductos que todos terminan básicamente en esta isla que es como el tamaño de Culebra. Algo sí, bastante pequeño. Es una isla pequeña donde hay facilidades militares, sospecho que para proteger las facilidades petroleras, porque el 90% de esta industria tan importante para el país, pues, al final reside ahí. Sí. Y que Estados Unidos atacó las partes militares, no tocaron las facilidades petroleras, pero para mí yo lo leí, lo interpreté y te pregunto como ojo, la isla de Kar que está en juego si no nos sentamos a hablar. ¿Eso es cierto? ¿Lo leí bien? ¿Y qué ha pasado después de eso? Sí. Sí, por esta isla sale el 90% del petróleo de Irán. Lo que sucede es que las costas de Irán son poco profundas. Y esa es la única área que es profunda. Exacto, y no son aptas para tú crear para construir muelles que puedan entrar buques petroleros. Entonces esa área sí. O sea, siempre eso se ha adaptado desde hace varias décadas. Se designó como básicamente como es la principal instalación petrolera de los iraníes. Pero allí mismo también hay instaladas no sé si todavía están luego del ataque, pero en el pasado habían instalaciones, varias unidades élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluso la unidad de las lanchas rápidas que ellos tenían desplegadas en el Golfo Pérsico, que estaban ubicados ahí. El ataque de Trump, pues obviamente tenía la intención pues, de mermar las capacidades militares en esa isla. Quién sabe si en un futuro, se estima que posiblemente en un futuro, para una operación donde se tome la isla como tal. Pero no se atacaron las instalaciones petroleras. La realidad es que si tomar las instalaciones petroleras, si tú le destruyes eso a ellos, realmente los has dejado, aunque sin nada. Exacto. O sea, ese es el ingreso del régimen. Exactamente, exactamente. Pero también te arriesgas de que ya bajo esas circunstancias, ya ellos no tienen nada que perder. Ya es selva, es survival, pero a un nivel exactamente. Extremo. Ya no tienen nada con qué negociar, no tienen nada que perder, así que ellos no tienen nada por cual... ellos no se han limitado realmente, pero no tendrían ningún tipo de limitación porque ya no tienen nada que perder. Están completamente acorralados y podrían ejecutar lo peor que se te puede ocurrir, que sería en el área, digamos, un ejemplo bien claro, atacar con todo, pero las instalaciones de Aramco, de Arabia Saudita, de petróleo, y destruirlas completamente, o tratar de hacer el mayor daño posible, o atacar las instalaciones, algo que ya hicieron en un momento dado, atacarle todas las instalaciones desalinizadoras en la región, que ya atacaron una en Bahrein. De agua. Sí, exacto. Que sin eso no hay agua en la región. En el Golfo Pérsico hay alrededor de 400 plantas desalinizadoras, pero hay como 10 o 12 que son las principales. Y eso no solamente para beber agua, también para procesar el petróleo. ¿Sabes? Eso es una industria crítica. Sí, porque ya no hay río, allí no hay lago, allí no hay nada. O sea que de ahí es que obtienen el agua potable y el agua para trabajar el petróleo y el gas en toda esa región. Que eso sería... Pero esto fue el fin de semana. Nosotros estamos grabando miércoles, esto sale jueves. Desde ese ataque hasta hoy, ¿ese ataque provocó algo distinto? No, por el momento no. La teoría principal es que si Estados Unidos tomara esa isla en algún momento, sería un punto para poder negociar con el régimen. O sea, básicamente te devuelvo la isla a cambio de que tú me entregues el uranio, todo el uranio enriquecido que tienes. Eso y los misiles. ¿Y tú ves como eso es factible? Si lo logran tomar, sí. Y las bases militares, o sea, porque esa isla queda, no tengo la computadora, pero en el mapa tú lo buscas. Es bastante cercana a la costa. Pero que está en el Golfo y hay un montón, y eso está lleno de bases militares estadounidenses del otro lado, ¿no? Sí. De los otros países del Golfo. O sea que
están posicionados de alguna manera para tomar esa isla. Ujú. Obviamente también eso se vería como una invasión porque eso es territorio iraní. Sí. O sea, eso sí es una invasión Sí. de territorio iraní y capturar ¿verdad? Un Sí, territorio. pero es mucho más fácil capturar una islita pequeña que capturar el país completo. Y lo pudiesen hacer con Special Forces y... Y probablemente también con los Marines que están moviendo desde el Pacífico. So que que van de camino. ¿Tú crees que el próximo punto de batalla va a ser esta isla? Entiendo que sí, porque la realidad es que aquí estamos jugando contra el tiempo, porque también estamos en año de elecciones, Sí, sí. en los midterms, y que realmente... Y nadie quiere que esto se extienda, ninguno de los dos partidos. Y las encuestas en Estados Unidos entre los votantes, o sea, la guerra con Irán, depende cuál tú veas, pero no he visto ninguna encuesta que pase del 30% de gente que está a favor. Sí, yo no creo que esto sea súper popular. No, realmente porque tampoco tú puedes, porque la realidad es que nunca han podido explicar en qué realmente esto afecta, y las veces que han intentado explicar cómo llegaron a esto, tampoco ha quedado muy bien en Estados Unidos, porque realmente aquí lo que pasó es que en medio de las negociaciones, Israel básicamente le avisó a Estados Unidos que ya había identificado en tal fecha, iba a haber, tenían una ventana para atacar y descabezar al régimen, y lo iban a hacer. Con o sin ellos. Le avisaron para que si no, pues para que protegieran sus intereses en la región y las bases de la región, porque sabían que la represalia iba a ir contra ellos. Y ahí es donde Estados Unidos pues toma la decisión, pues bueno, si ellos van a entrar, pues también nosotros vamos a entrar, porque nos vamos a ver mal, nos vamos a ver como que nos cogieron con los pantalones abajo, aunque nos hubieran informado. Así que si no participamos, nos vamos a ver como que nos cogieron con los pantalones abajo. Y realmente eso fue lo que pasó. Y cuando tú lo ves, cuando Marco Rubio en una de las conferencias de prensa lo explicó de cierta manera y le cayeron encima porque rápidamente se tomó como que básicamente la decisión la tomó Netanyahu, aunque no fue directamente así, pero se interpretó de esa manera. Sí, cuando él lo mencionó, y yo sé que mucha gente sacó el clip de contexto y ya empezaron las teorías de conspiración, pero obviamente hubo influencia israelita, ¿sabes? Sí. Y que los objetivos son distintos. Los objetivos de Estados Unidos son distintos a los objetivos de Israel. Israel quiere sí el cambio de régimen, ¿no? Full all-in porque lo necesitan. Para Israel esta guerra es existencial. Supervivencia. Para Estados Unidos no lo es. Es debilitar a un enemigo y a un aliado importante de mi enemigo principal. Así es que los Estados Unidos lo ven, ¿verdad? Yo necesito que esta gente sea más débil, que dejen de estar chavando, que no desarrollen este programa, y si los debilito a ellos, también le doy un golpe a China, ¿verdad? Por su dependencia que tenían en cierto modo con el petróleo de Irán. Ya lo hice más o menos con Venezuela. No es que sea un súper cantazo, pero son cantacitos. Y son mensajes de que yo sigo siendo el big boy. O sea, que son intenciones distintas en lo que estoy viendo. Sí. Ha habido... O sea, ¿cómo tú ves esta conversación llevándose a cabo en las próximas? Porque me parece que lo que yo he visto de Irán es que Irán reconoce que Estados Unidos tiene unas intenciones distintas a Israel, número uno. Tiene un escenario político en los Estados Unidos distinto. No hay un súper apetito. O sea, que Irán dice, yo lo que tengo es que aguantar un poco y seguir aguantando para forzarlos a que me den un mejor deal de lo que me darían. No es que ellos van a ganar. Ellos no pretenden que van a ganar una guerra ni nada, pero... Lo que sucede es que en este tipo de guerra, en la guerra asimétrica, tú no ganas ganando, sino que tú puedes ganar logrando que la otra parte se retire. Se quite. Se quite. Ya sea porque el costo político, ya sea por el costo económico de llevar la guerra, que de nuevo, Estados Unidos no es solamente que es el costo de utilizar el stock de los misiles interceptores en la región. Es que recordemos que Estados Unidos siempre tiene que tener otro stock que es preparado para una guerra con rivales mucho más grandes, específicamente con China, que no se puede utilizar. Por eso es que el gran perdedor entre todo esto también ha sido Ucrania. Porque Ucrania de por sí ya le habían negado armamento, pero ahora sí que no, ahora sí que se lo van a negar. Por eso fue que cuando le preguntaron a Zelensky casi se lleva las manos a la cabeza cuando se enteró que Estados Unidos estaba derribando drones con misiles, porque ellos obviamente ya no... Uno menos para mí. Exacto, no, y ellos no los utilizan para eso. Los misiles ellos los necesitan para interceptar misiles balísticos de misiles balísticos, misiles de crucero de Rusia. Ellos
tienen 20.000 maneras diferentes que han creado, incluso ellos tienen sus propias fábricas de drones y de sistemas electrónicos para interferir con los drones, pero ellos no derriban drones con misiles porque realmente ellos no tienen misiles. Ok, entonces lo que estoy viendo, para que Estados Unidos salga bien en el sentido de que puedes decir tuvo algo de sentido hacer esto, ¿verdad? Porque si se van ahora es como que, ok, dude, ¿por qué entonces? Me parece que necesita una campaña agresiva. Yo creo que la isla esta va a ser al final lo que pueden hacer. Porque jugando así por el ladito y negociando, parece que el régimen no va a reaccionar. El deal que está en la mesa es lo que hay. No te voy a dar... Ahora mismo no hay deal. Ahora mismo no sé. Lo que estoy dispuesto a darte, lo que está dispuesto a darte en Ginebra es lo que está sobre la mesa. A menos que tú me demuestres que de verdad estás dispuesto a ahorcarme con la isla de Kark. Y si no haces nada, pues estamos donde estábamos hace 3 semanas. Exacto. ¿Verdad? Con el caos que se provocó. ¿Va a haber disposición de los Estados Unidos de hacer algo con la isla o algo similar de que sea agresivo? Tarde o temprano van a tener que hacerlo. Porque es lo único que, si quieren, mientras más tiempo pasa, realmente más difícil es para Estados Unidos y para la administración Trump justificar por qué seguimos aquí. Porque la realidad es que un día te explican un día te dicen que los objetivos son eliminar el programa nuclear y acabar con el inventario y la fabricación de misiles balísticos. Pero al otro día te dicen que también que quieren eliminar el régimen, o sea, que caiga el régimen. E incluso cuando estaban por seleccionar al nuevo líder supremo, pues Trump dijo que el único que no quería era el hijo de Khamenei. Y ese fue el que básicamente seleccionaron. La realidad es que ni el propio líder supremo quería a su hijo. Pero, porque en realidad él a quien quería como su sucesor era al expresidente que falleció hace como 2 años atrás en un accidente de helicóptero, que siempre se ha sospechado que fue el propio hijo de Khamenei el que tumbó el helicóptero. Sí, Rouhani, que era él realmente era el que siempre todos decían que era el que tenía todas las capacidades para ser seleccionado como líder supremo. Pero dada la circunstancia, la forma en la que se dio la elección, la muerte y la elección de la Ayatollah y la selección del nuevo líder supremo, realmente no había mucho para escoger. Lo único que había dicho el antiguo Ayatollah era que al que seleccionan que fuera alguien que Estados Unidos e Israel odiara. Esa fue la única instrucción que él dio. Es provocar. ¿Cómo tú lo ves, playing out? ¿Sabes? Que llevamos 3 semanas. ¿Cómo tú ves las próximas 3 semanas? Yo pensaría que si se extiende 3 semanas más, la situación va a estar complicada tanto a nivel económico, mundial y también para Estados Unidos, que es una de las cosas principales que afecta siempre, que siempre suele preocupar al presidente Trump. De hecho, por eso fue que él salió hace como 1 semana atrás y explicó que la guerra estaba por terminar y logró que el barril de petróleo bajara estrepitosamente. Lo que pasa es que al otro día un dron cayó sobre unas instalaciones petroleras y ahí de nuevo se volvió a disparar. Y eso es a propósito, esa es la razón, eso fue intencionalmente que Irán buscaba hacer eso porque esa es su estrategia. Su estrategia es que el estrecho siga bloqueado, ya sea a través de los drones, ya sea a través de minas. Qué bueno que no hemos llegado ahí porque si logran sembrar minas, quiere decir que independientemente que se acabe la guerra... Cerraron for good. No lo cerraron, pero lo hicieron más costoso. Ahora, el problema es, exacto, el tiempo para tú el seguro va a estar un poquito el tiempo para tú desminar eso van a ser fácil 1 mes o 2 meses. Con todo y que tenga los barcos y tenga otras cosas, pues no es algo tan fácil. ¿No lo llegaron a minar o sí? No, por lo menos no. Amenazaron. Han amenazado con eso. Yo entiendo que si se extiende más de 3 semanas a partir de acá, pues la situación va a estar bastante complicada. Se supone que el buque la división de Marines que venía desde el Pacífico debe estar llegando para este fin de semana o comienzo de la próxima semana al área del Golfo Pérsico. ¿De dónde es que viene? ¿De Asia? Sí, creo que estaban en Japón. Dijiste, Mike, creo que estaban en Japón. ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, de Japón.
Y la razón que primero dijeron 2.500, pero después entiendo que son 5.000. Eso sería suficiente para tú poder tomar y establecer la isla y poder mantener mantener control de la isla. De Kark. Exacto. Obviamente no es por tiempo indefinido, pero para que te dé el tiempo de tener el control de la isla para poder negociar. Al final le cortas la finanza. La isla de Kark es como la chequera. Le corto o controlo la chequera. No te la corto todavía, pero la controlo y dejo que fluya porque no quiero crear el caos doméstico. Sí, porque la ventaja que tú tienes en la isla es que no la pueden bombardear. Así que, exacto. Pero la controlo, no toca hacerle daño para que siga fluyendo el dinero, porque si quemo la cuenta, pues ahí los puse en una posición que tú dijiste de que no tengo nada que perder y nos podemos ir a lo loco. Y eso es lo que garantiza, eso es lo que garantiza que si tú tienes tropas ahí, ellos no van a estar bombardeando con drones la isla porque te arriesgas a dañar toda la infraestructura y dañar todo. La capturo, la dejo fluyendo. Pero digo, ahora sentémonos a hablar porque ahora yo controlo la chequera y quien controla la chequera, pues controla la supervivencia de tu nación. Exacto. Y ese es el mejor incentivo que ellos pudieran tener para negociar. El único incentivo que realmente ahora mismo ellos tienen para negociar sería ese. La isla de Kark. Sí. 90%. Sería ese. Los bombardeos, atacar a los líderes, realmente... Tú matas al líder supremo, va a salir otro líder supremo. Ellos tienen una escuelita de me matas uno, viene otro, me matas uno, viene otro, me matas uno, viene otro. Y eso está cuadrado. Sí. Hasta 100. Sí. Y el problema principal es que la mayoría de los líderes, lo que dicen la mayoría de los analistas es que los nuevos líderes o los nuevos que están en las posiciones de liderazgo, tanto en la Guardia Revolucionaria como en otros órganos de alto nivel del Estado, son más radicales, son más jóvenes, pero son más radicalizados. Sí, imagino que esto también los radicales. Muchos crecieron ya dentro de la revolución, no desde antes. Entonces, sí están convencidos en ese sentido. Y de nuevo, la Guardia Revolucionaria Islámica es diferente a un ejército, es diferente a un ejército normal o como todos lo imaginamos, porque ellos controlan, ellos tienen acceso y controlan cerca del 50 o 60% de la economía del país. ¿Cómo que la controlan? Por ejemplo, el petróleo. O sea, ellos tienen dentro de la Guardia Revolucionaria tienen sus propias compañías que son las que manejan desde la construcción dentro del país como el manejo del petróleo y todo eso. Sí. Esto no son la policía, esto es la mafia. Exactamente. Cuando la Guardia Revolucionaria se creó para proteger la revolución. Luego de la Revolución Islámica en el 79, eso fue de lo primero que estableció el ayatolá en aquel momento, era establecer un ejército paralelo, que incluso muchas veces está mejor equipado que el ejército, que el Artesh, que es el ejército regular de Irán. Precisamente porque para evitar que el ejército le diera un golpe de Estado. Porque de por sí el ejército iraní era el ejército, se le llamaba el ejército imperial, que respondía al Shah. ¿Qué sucede? Esa fue la razón. Ellos donde su prueba de fuego fue la guerra de Irán e Irak en los 80, donde ahí fue donde ellos se fueron puliendo. Más allá de ahí, pues entonces el ayatolá lo que siguió dándole recursos y esa es la forma, por eso es que ellos son tan leales y creen en la revolución, porque de por sí su estilo de vida, su economía depende de la revolución islámica. Ok. Pero entonces con más razón, vamos transicionando a Venezuela, pero me recuerda un poco a lo de Venezuela, de que los militares estaban dependiendo de lo del narcotráfico, y que si tú le empiezas a cortar esos recursos ahí, pues tienes un espacio para entrar. Lo único que estos son creyentes, estos son fanáticos, estos sí creen en lo que... Pero por sospecho que debe haber de todo. O sea, si tú controlas la isla esta, el 90% de la exportación, pues ahí puedes negociar. Al final, quien se va a afectar es esta policía. ¿Cómo se llama? La Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria. O sea, ellos se van a afectar directamente porque ellos dependen, esos son los ingresos ellos, por de eso. Los individuos, no del pueblo, de ellos. Y que si tú lo controlas, tú dices, ok, ahora podemos hablar, ¿verdad? Y me parece que entonces esa isla es la clave de todo esto ahora mismo, o es una de las estrategias principales que hay en la mesa. Sí. Ok, para ir ya moviéndonos aquí a América. Venezuela. ¿Qué está pasando ahora mismo en Venezuela? Delcy Rodríguez está colaborando, está aumentando la producción de petróleo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se espera que vaya a pasar? Nada. Por el momento nada. ¿Pero qué está sucediendo? Nada, realmente, o sea, realmente
el gobierno sigue estando bajo el control de una facción del chavismo, ejemplificada por Delcy Rodríguez y por su hermano, que es el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. La realidad es que ellos mantienen una buena relación con Estados Unidos. Ellos se liberaron los presos políticos del helicoide. Y pues ya en estos días se abrió nuevamente la embajada de Estados Unidos, se hizo la bandera y todo lo demás. Estados Unidos va a seguir supervisando cómo se dan las cosas. La última vez que habían hablado con Marco Rubio, él había dicho que él no proyectaba, él no pensaba que por lo menos hasta en los próximos 12, 18 meses no habría un cambio, elecciones como tal. Y es algo totalmente entendible. La gente pensaba, no, que por qué no trajeron a María Corina. La realidad es que María Corina no tenía dentro de Venezuela, ya no tenía el push, ni tenía ningún tipo de la influencia para poder. No tiene poder. El poder realmente no. En estos días, la semana pasada creo que ya estuvo en Washington y se reunió con Trump, o en Mar-a-Lago, no recuerdo en cuál de los dos lugares, y Trump le dijo que por ahora no debería volver a Venezuela. Ellos lo que han establecido, pues poco a poco, porque también lo que sucede es que las compañías petroleras se reunieron con Trump, hizo una cumbre y la reunió todo, sí, pero ellos realmente le dijeron que por ahora ellos no van a hacer una inversión, porque ellos no van a invertir dinero hasta que ellos no estén seguros de que todo esto es permanente y de que hay estabilidad y que hay un Estado de Derecho. Porque creo que fue Exxon le dejó saber que le dijo, la última vez a mí me embargaron. Mira, breaking news. Hoy mismo destituyeron al Vladimir Padrino, ministro de Defensa. ¿Lo destituyeron? Pues lo van a extraditar. Probablemente lo van a extraditar a Estados Unidos. Okay. Si lo destituyen a él, quiere decir que ya entonces Delcy y el hermano tomaron porque Vladimir Padrino era del ala más reacia. Y el que estaba más reacio y más en contra de toda esta situación y toda esta negociación con los Estados Unidos. Así que si lo destituyeron, quiere decir que próximamente lo van a arrestar y lo van a extraditar, porque contra él todavía creo que son 10 millones o 15 millones de recompensa. Estaba en la acusación original de Maduro. Sí. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que Diosdado? El otro pero ¿a quién destituyeron? A Vladimir. Vladimir era el jefe lo estoy confundiendo con Diosdado. Exacto. Sí, lo destituyeron. Él, incluso Vladimir Padrino, fue con quien originalmente en un momento dado Estados Unidos empezó a negociar. ¿Ah, sí? Pero se dieron cuenta de que él estaba blofeando, o sea, no estaba en negociación en serio. Ahora que tú dices eso, entiendo que al que designaron, ahora que lo mencionas, al que designaron como nuevo ministro de Defensa, era alguien que en el pasado había sido cercano a Diosdado. Diosdado es la persona que es lo más parecido lo más cercano a la facción de Maduro dentro del chavismo. ¿Y qué tú piensas que va a pasar con él? ¿Qué se ha discutido sobre él? Él originalmente era la persona más reacia a toda esta situación. Yo debo entender que él se dio cuenta de que de la misma manera que se llevaron a Maduro, se lo pueden llevar a él. Claro. Y él también tiene una recompensa y tiene un indictment en Estados Unidos. Y puede terminar en Nueva York igual que Maduro y la esposa. Así que yo entiendo que él poco a poco se ha ido como que caminando más derecho. Pero la realidad es que la posibilidad de que tarde o temprano lo extraditen no es algo fuera de lo común. Yo entiendo que lo que Estados Unidos está buscando es primero ir restándole poder a él dentro de Venezuela, cosa de que si lo tienen que extraditar o lo que sea, no sea algo que cree un conflicto, que salgan las Fuerzas Armadas a defenderse y se entren a tiros de lado y lado. Que esto es, debilitamos al régimen, tenemos a alguien que es nuestra marioneta, se está comportando bien, está siguiendo instrucciones, vamos haciendo algunos pasos, liberamos. Se vende petróleo, nosotros compramos y lo pagamos, porque ese es el otro punto. Ahora Estados Unidos le está pagando por el petróleo. Y antes que no le pagaba, China lo compraba a descuento o algo así. China compraba a descuento. Las condiciones obligaban a que normalmente el que compra es el que tiene que pagar el flete, el barco.
China los obligaba a ellos, básicamente le Porque descontaba. ellos le están sacando más dinero al mismo recurso, Ujú. a la misma producción, porque la producción ha aumentado, me imagino, en par de- par de meses, no sí, creo que- no ha aumentado gran cosa. O sea, que le están sacando más recursos. Estados Unidos le está comprando a un mejor precio a unos acuerdos de como normalmente se hace en la industria. Ujú, Se debilitó el régimen, están liberando presos políticos ujú. y están empezando a hacer pasos para ver qué pasa de aquí a 18 meses. Exactamente. Así que Exactamente. Si tú le preguntas a un venezolano, yo te lo puedo decir porque yo veo veo algunos podcasts que son de venezolanos en el exilio. No nada serio, pero que tú sabes cómo opina el venezolano de a pie. Y pues muchos de ellos te dicen pues que no es exactamente lo que ellos esperaban, pero que es mucho mejor de lo que tenían antes. Y que pues están todos abiertos pensando en cómo va a evolucionar la cosa. Que el día que ellos quizás se van a sentir más cómodos es cuando hay una elección y se vea más adelante, pero eso no se contempla ¿cuán dependiente, en un futuro inmediato. cuán dependiente de la administración Donald Trump es ese proceso? Me pregunto si los midterms posiblemente va a cambiar el poder, posiblemente, por lo menos en algunas de la Cámara de Representantes. Ujú. Es lo que se habla. Estos procesos cambiarían mucho. Con eso también cuenta el gobierno de Venezuela. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Como que ellos dicen, ok, vamos a ver cuando tú pierdas el poder y cuál es el interés de los demócratas con esto. Ujú. O sea, los demócratas han hablado sobre esto. No, realmente no. Ellos realmente, acuérdate que incluso la mayoría de lo que cuando sucedió lo de Maduro, los que se expresaron negativamente en contra de la operación y de cómo se ejecutó y todo lo demás. Así que ellos no tienen intenciones de continuar con esto. Claro, mucho de esto tiene que ver con la parte ejecutiva, es el Departamento de Estado negociando, pero obviamente cuando ya tú pierdes el control del Congreso, pues en Venezuela también saben que no es tan flexible como pasaba anteriormente para una operación militar para... Sí, cambia la dinámica, cambia el enfoque también de la administración. Sí. Ok, para ir cerrando, Cuba. Hay muchas conversaciones de que Cuba está ya casi al final. Díaz-Canel, el presidente, dicen que están teniendo conversaciones con Estados Unidos para aclarar sus diferencias bilaterales. Estados Unidos le pone sanciones a México, o le amenaza de sanciones a México, de que si sigue enviando petróleo va a haber consecuencias, deja de mantenerlos. Me parece que está en una posición bastante debilitada el régimen cubano. ¿Cómo tú estás viendo Cuba? En Cuba, Estados Unidos está tratando de implementar en Cuba algo parecido a lo de Venezuela, pero sin la necesidad de tener que hacer una intervención militar. Y parece que, según lo que se ha revelado hasta el momento, si eso sigue siendo en esa línea, pero por los pasos que se están dando hasta ahora, parece que la cúpula del régimen cubano pues está entendiendo que a diferencia de lo que pasó en otras administraciones, en la administración de Trump, actúa, toma acciones determinadas y contundentes. Por lo tanto, no es como que simplemente te amenazan, sino que ya vieron lo que pasó con Maduro. En ese sentido, y siendo honesto, las capacidades militares cubanas son inferiores a las de Venezuela. La realidad es que se dice que desde hace unos cuantos meses, desde que entró esta administración, Marco Rubio ha estado negociando con algunos líderes específicos del régimen cubano, y se menciona que hay posiblemente alguien que ya ellos han identificado que pudiera ser su versión de Delcy Rodríguez, que sería un sobrino nieto de Fidel y de Raúl. El nombre de él es Oscar Castro. No, él es Oscar Pérez Oliva Fraga. Él es nieto de la hermana mayor de Fidel y de Raúl. Ok. Y él es viceministro de Cuba. Es una persona que es un tecnócrata, básicamente. Así lo identifican. Y precisamente por eso se han añadido más a él, porque no es un ideólogo de la revolución, sino que más que nada es un tecnócrata que en los últimos 2 a 3 años ha tenido una carrera bastante ascendente dentro del gobierno cubano. Incluso es el que está a cargo ahora de todas estas reformas que se anunciaron recientemente, que es que
realmente ahora se va a permitir que los ciudadanos cubanos en el exterior puedan invertir dentro un poco de liberar la economía, sí. Él es una de las cabezas detrás de eso. Exactamente. Y lo que se cree, salió un reportaje de Axios en estos días que mencionaba a otro que también es familia, porque siempre se dice que tienen que ser Castro dentro para tener como que para poder legitimar estos tipos de cambios. El otro que se menciona es al nieto de Raúl, que se llama Raúl Guillermo, exacto, el cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es militar, es un coronel, se llama el cangrejo, que es el jefe de seguridad de su abuelo, pero es simplemente militar. O sea, este es un militar de carrera militar, no es alguien que tenga el conocimiento sobre el manejo de la economía, del gobierno. Pero en Cuba, porque en Venezuela existen los riesgos de que los colectivos están bien armados, los militares están por todos lados y de que si tú no lo haces bien, pues esos grupos pueden activar ciberviolencia. Porque lo que Estados Unidos existe eso mismo. Estados Unidos lo que está buscando es poco a poco ir liberalizando la economía, haciendo una transición, sacando a un lado a Díaz-Canel, poniendo una figura como una de Delcy Rodríguez, una figura más abierta y más al diálogo con Estados Unidos, más amistosa en ese sentido, más abierto a liberalizar la economía y permitir tanto que los ciudadanos cubanos como que empresas americanas y ciudadanos americanos puedan invertir, pueda haber desarrollo, y están confiando que obviamente si tú logras hacer eso, pero de una manera diferente a lo que quizás trató de hacer en su momento Obama, porque hacerlo de verdad. Hacerlo de verdad bajo unas condiciones en las que tú no puedes dejarlo todo en manos del régimen que decida cómo hacer las cosas, sino que tú lo tienes que forzar y tiene que haber un incentivo para que ellos cumplan con eso. Que algunos de los incentivos es permitir que quizás no solamente los Castro, sino la cúpula del poder, todos estos viejos militares, pues salgan del gobierno, quizás con una garantía de que o te puedes ir al exilio o quizás te puedes quedar ahí, pero fuera del control. Sí, no va a pasar nada, no va a haber repercusiones. Exactamente. Pero porque incluso una vez estaba viendo un reportaje en el que hablaban que incluso cuando Cuba le pedía ayuda a los chinos eran reacios a prestarle ayuda en estos últimos años, porque China por muchos años estuvo tratando de explicarle a Cuba. Ellos no entendían por qué Cuba insistía en el modelo marxista de la Unión Soviética. Ellos trataron de adentrarlos en el modelo de ellos, de China, que es un híbrido. El gobierno controla, pero es abierto a inversión. Y no podían entender por qué los dinosaurios cubanos no podían bregar. Entonces ellos, muchas veces los chinos lo que básicamente dijeron es como que yo no voy a bregar con esto. La revolución vive, sí. Exactamente. La revolución. Pero el riesgo de guerra civil o de violencia no es el mismo en Cuba que lo que sí existe en Venezuela. Yo entiendo que no. O sea, es un pueblo que no está tan armado por todos lados. Exacto, y más pequeño también, está más cerca. O sea, no... Sí. Ok. So que si tú piensas que viene algo. Quizás va a ser una negociación, pero viene algo contundente. Yo no tengo duda de eso, porque esto ya es un proyecto de Marco Rubio, personal de Marco Rubio. Sí. Y él no va a dejar pasar esa oportunidad. Él le va... ¿Los papás de Marco Rubio están vivos? Sí. Y son cubanos ambos. Sí. O sea, poder decirle a tu mamá, puedes volver a Cuba tranquila. Igual que los de Venezuela, porque la esposa es colombiana y pues la relación de Colombia con Venezuela, por eso que también él tiene ese interés en Venezuela. Para cerrar con eso, que al principio mencioné que claramente el mundo geopolítico es más cómodo para Trump. Se nota que él puede jugar como él le gusta jugar en el mundo geopolítico. Yo creo que esa realidad ha beneficiado a la figura de Marco Rubio, porque es como secretario de Estado, que al final es el que está llevando a cabo todas estas políticas, ha tenido la oportunidad de shine y lo ha hecho espectacular. Desde que empezó este año, o sea, desde enero primero, sí. Y para mí me gusta mucho porque es un balance bien de... Estoy jugando para ganar, pero sigue siendo institucional. O sea, no es tan maga en ese sentido. Pero tampoco es un wimp. O sea, el tipo está haciendo bastante... Es una buena representación de lo que para mí, ¿verdad? Lo que a mí me gustaría ver de un líder conservador. ¿Cómo tú has visto la figura de Marco Rubio en la política americana y lo ves como uno de los candidatos principales? No, realmente los otros días salió un reportaje en el que se dice que Trump tenía una actividad con donantes republicanos en Mar-a-Lago.
y él soltó la pregunta a los donantes que quién prefería que fuera el candidato en el 2028, si Marco Rubio o J.D. Vance. Y básicamente unánimemente los donantes le dijeron que Marco Rubio. Y te puedes haber dado cuenta que en los últimos, en la misma manera en la que Marco Rubio ha ido brillando, J.D. Vance se ha ido apagando. ¿Dónde ha estado? Lo único que ha salido en estos días es que han logrado volver a resaltar el hecho de que él se oponía a la intervención con Irán. Y entonces, pues eso lo han salido, lo han sacado, pero él ha quedado bastante opacado. Lo enviaron a la inauguración de las Olimpiadas de Invierno, en Italia, donde lo abucharon. Y la realidad es que él tuvo un problema bien grande, J.D. Vance, que a finales de año pasado, donde yo pienso que él se cortó las patas con una gran parte de los donantes del Partido Republicano. Y fue cuando él acudió a una actividad de Turning Point, Ajá. donde también estaba el válido a Tucker, pero donde también estaba el de Heritage Foundation. Ajá. Y entonces se hicieron en esa actividad, abrieron un open mic y se colaron algunos de estos groypers, como acostumbraban a hacer en los eventos de Charlie Kirk, y empezaron a zumbar preguntas y ataques, muchos de ellos antisemitas. Y entonces J.D. no tuvo el juego de piernas para poder, en cierta manera, ser categórico en muchos puntos, como que estuvo como que en 3 y 2. Él ha sido soft en ese tema. Exacto. Y junto con Heritage Foundation dijo que no, que la coalición estaba abierta para todos. Incluso le preguntaron que si para algunas facciones que son más de extrema derecha, antisemitas y supremacistas blancos. Entonces, él no se atrevió a condenar ese asunto. Ya. Y eso logró que muchos grupos grandes de donantes y muchos líderes del Partido Republicano indicaran que él no era su candidato en ese aspecto, que ya le había perdido, que con esa demostración había perdido cualquier oportunidad que fuera sus candidatos. Y muchos de ellos optaron, básicamente se dirigieron hacia Marco Rubio. Lo que sí es cierto para Marco Rubio es que su stock value depende de los resultados de estos tres. Exacto. 3 cosas que hemos discutido. Exacto. This could go really wrong en Irán. Irán, sí, exactamente. Y eso le va a afectar a él. Eso sí, él tiene en ese aspecto, sí tiene. Tiene el más riesgo. Exacto. Tiene por lo menos Venezuela, que le ha ido bien. Tiene todas las de ganar y todas las de perder. Exacto. Tiene por lo menos Venezuela, donde le ha ido bastante bien. Tienes a el de Cuba, que posiblemente pueda hacer algo que pueda reclamar Trump como sí, una victoria. De la manera que sea, tarde o temprano se va a poder reclamar como una victoria. Cualquier tipo de liberalización y de cambio, quizá no sea lo ideal, pero sí se puede reclamar. En Irán es donde sí tienen un problema de que pudiera las cosas salir mal, y ahí sí la responsabilidad también podría caer donde Marco Rubio. Sí, y eso sí que es total. De hecho, cuando se hizo la operación, si tú ves la foto de la operación, que fueron desde Mar-a-Lago, Marco Rubio estaba ahí. J.D. Vance estaba en Casablanca con Tulsi y con Besant. Sí, el BT. Exacto. Conectado remoto. Si piensas mucho en el legado de Bush, las guerras opacaron cualquier otra cosa buena que quizá hizo. La gente ni sabe qué otra cosa hizo Bush más allá que iniciar las 2 guerras que tanto daño causaron. Porque, ¿sabes? Ese es el riesgo que tiene Marco Rubio y el legado de Trump también. Que si Irán se convierte en algo parecido a esas dos, olvídate de cualquier otra cosa que tú hayas logrado. Mientras eso tú no va a opacarlo. Mientras no movilices tropas, Es eso. mientras no pongas boots on the ground, todo se puede manejar. Todo se puede manejar. Pero si quieres lograr algo, va a estar... Sí. Sí. Lo de Irán está complicado. Esto es lo de la isla, yo creo que es la mejor apuesta que tienen. Y los aliados del Golfo van a decir, o sea, si tú no haces nada, ¿para qué empezaste esto? Porque al final me estás clavando a mí. Sí. Me clavaste a mí y no hiciste nada. Sí, ¿no? Y más allá de eso, por ejemplo, tenemos casos como en el caso de Bahrein, que es donde está
en Bahrein está ubicada la quinta flota de Estados Unidos, que es la que cubre toda esta región. Hay una de las principales bases allí. Bahrein sufrió primero un ataque donde le destruyeron una de las plantas salinizadoras. Pero más allá de eso, ya Bahrein tiene problemas internos porque es un país donde la monarquía es sunita, pero la mayoría de la población es chiita. Y Irán ha aprovechado eso para ir desestabilizando ahí. Y el próximo paso, que lo veremos próximamente, va a ser desestabilizar Irak, que es donde también hay una gran cantidad de población chiita y donde Irán tiene las milicias, que son milicias chiitas, que responden a Irán. Que eso es lo que hay que debilitar. Por eso hay que detener la porquería del régimen pero no son tan fácil. O sea, hay que estar dispuesto a jugar. Y si no estás dispuesto a jugar, pues no debiste haber empezado. Se me olvidó preguntarte y te prometo que cerramos con esto. Los kurdos. Uno escuchaba que iban a armar a los kurdos y que iban a no ir a pelear a Teherán, pero que iban a capturar una región y quedarse. Eso no iba a funcionar. Yo siempre, desde que yo vi los primeros informes, que eran informes que no eran muy claros y se decía los kurdos van a entrar, yo sabía que no iba a pasar por varias razones. Tienes que ver que hay diferentes tipos de kurdos. Están los kurdos en Irán. Los kurdos en Irán tienen su región. Y normalmente son menos que los que hay en Irak o en Siria y están bien divididos. Cuando la gente normalmente habla escucha a los kurdos y se escucha a los kurdos, los que pelearon la guerra contra ISIS son los kurdos de Irak, que fueron los que liberaron Mosul. Y ellos ya tienen su propia región, su región autónoma en el norte de Irak. Y de por sí, ellos no necesariamente porque cada grupo tiene sus propios intereses. Ellos no tienen razón alguna por la cual ir a pelear a Irán, más allá de que puedan liberar su región, pero más allá de que liberaran su región, que es una pequeña porción que está en el norte de Irán, ellos no van a llegar a Teherán. No tienen razón porque hay que llegar a la capital. Pero si capturan su región, debilita el régimen. Como que, ahora perdieron un chunk de Irán. Es una región que de por sí ya es relativamente autónoma. Okay. Y lo que puedes causar con ese problema es tener un problema con los azeríes, que es el segundo grupo más importante étnico dentro de Irán, porque hay varias regiones de Irán que están en conflicto entre los kurdos y los azeríes. Okay. Y los azeríes son más pro el régimen de por sí. El ayatollah Jamenei, el líder supremo, era azerí, era de etnia azerí. Así que son más inclinados a esa línea. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco los kurdos, vamos a ser honestos, no confían en Estados Unidos. Porque en el 2019, los kurdos de Siria fueron abandonados por la organización. Trump decidió que no iba a seguir respaldándolo en ese aspecto. Y entonces dejaron de brindarle apoyo militar. Ya. Porque entendían que no era costo efectivo y todo lo demás. Entonces, los kurdos no confían realmente mucho en Estados Unidos. Ok. ¿Algo más? Sería todo. Lo monitoreamos y te aviso. ¿Sí? Yo estoy de viaje la semana que viene. Si acaso vamos a ver qué pasa de aquí a 2 semanas y para que vuelva. Ok. El Grayson Bien. Está apagado. Ese era tu podcast. Bien. Pero podemos revivirlo en la diestra algún día. Bueno. Eso sí, no sé. Atrévete. No es atreverse. Sí, es el tiempo. No, aquí tenemos unos recursos ilimitados. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.